El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Carlos Dotres, que él nos va a hablar sobre un tema bastante interesante que es el autismo. Esto debido a que el 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Así que, doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Supermanzana 21. Bienvenido y pues gracias porque nos viene a hablar sobre un tema bastante importante. Gracias a ustedes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bienvenido, mi doc. Muy bien. Gustazo tenerlo. Este es un tema de extraordinaria importancia para las familias, Claro. sobre todo que tengan niños pequeños. Autismo significa, hace más de 100 años, desde el año 1911, cerrado en sí mismo. Y entonces se da como trastorno del desarrollo neuropsíquico de los niños. Es decir, es un trastorno neurológico en el desarrollo neurológico, que se ve a cualquier edad, pero sobre todo en los niños pequeños. Es muy importante tener en cuenta la incidencia también, es decir, la frecuencia de este trastorno, que no hay que decir, este niño es autista, sino es una persona con autismo. Porque lo primero que hay que hacer es, desde el punto de vista ético, es defender la dignidad de la persona, ¿no es cierto? Es decir, no hay que estigmatizar. Y además, sobre todas las cosas, porque es un trastorno muy frecuente en nuestro medio, dice la Organización Mundial de la Salud, que hay un caso por cada 165 nacimientos. Y en México, en estudios que se han hecho, hay un caso por cada 155 nacimientos. Es decir, que es bastante frecuente. Así es. Y hay que estar preparados, como es lógico, para poder detectar precozmente las manifestaciones que el niño va teniendo en su desarrollo, porque si eso se logra, pues el impacto desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de su desarrollo va a ser menor. Es una enfermedad con la que se nace, que no tiene tratamiento y que infelizmente muchas veces, según el espectro que tenga, va a tener impactos significativos en el desarrollo intelectual. Hay 4 esferas que se afectan fundamentalmente en esta enfermedad. Una es el lenguaje, la primera de todas. Recordar que el desarrollo en el niño, el lenguaje, inicialmente en los primeros meses es gutural, es decir, hace sonidos, emite algunos sonidos que se estimulan por emociones que él tiene. En estos niños con autismo habitualmente ya se nota que el niño es pasivo, prácticamente no tiene relación con el medio y desde el punto de vista de la conducta es un niño muy introvertido, pasivo. Las familias cuando refieren la situación que han tenido niños con autismo dicen es el más tranquilo de los hermanos, no me dio trabajo, porque realmente son niños que no tienen una relación social adecuada. Entonces, el lenguaje es la esfera primera que se afecta. Con eso la relación y la comunicación con la familia. El niño se pone a mirar un juguetico y ahí con un juguetico y llega la madre y no hay ningún tipo de interacción. Hay quien dice que se caracteriza por los 5 no. El niño no mira fijo a los ojos, el niño no habla, el niño no tiene ninguna sensación cuando usted le sonríe, el niño no puede tampoco emitir ningún sonido de emoción. Y entonces todo esto pues va a configurar un espectro que inicialmente no es fácil hacer el diagnóstico en los primeros 6 meses, pero que hay que tener en cuenta estos aspectos del desarrollo. Ya después a los 18 meses, entre 18 meses y 2 años, que es cuando más se ha evidenciado el lenguaje, ya se puede mostrar muy bien cómo está siendo el deterioro en estos casos, porque recuerden que el desarrollo del lenguaje después de este proceso gutural, a final de un año el niño puede decir mamá, papá, no es el caso de estos niños. En el segundo año ya el niño puede decir entre 3 y después cuando termine el segundo año hasta 100 palabras y estos niños prácticamente no pueden hablar. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista del lenguaje como de la relación interpersonal y la estimulación, van a ser personas que están desvalidas, podríamos decir. Ahora bien, hay intervenciones que hay que hacer. Primero, ya dijimos que era directamente proporcional su evolución a la precocidad con la que se detecte el fenómeno, las manifestaciones iniciales. Y ante esa situación, la familia debe buscar ayuda especializada con su pediatra, con el psicólogo. Hay centros para esto y que tienen 4 direcciones fundamentalmente. Estos trastornos del espectro autista tienen, primero,
acciones de educación para garantizar desde el punto de vista de la integración social y el lenguaje de los niños. Van a tener aspectos psíquicos de intervención y emocionales para precisamente que el sentimiento de los niños pues se pueda ir desarrollando. Va a haber también algunos medicamentos, porque se dice que incluso ya en la adolescencia la tercera parte de estas personas pueden tener convulsiones, pueden desarrollar epilepsia y entonces requerirán tratamiento neurológico correspondiente. Aunque no hay medicamentos específicos para el autismo, sino para la comorbilidad o las manifestaciones que se presenten, exactamente. Y últimamente se habla de la relación con animales, perros, caballos, hasta delfines, para mejorar esa había situación. escuchado justamente. Sí, claro. Sí. Doctor, realmente, digamos, ¿por qué es que se da el autismo? O sea, científicamente ya está, Mire, no se conoce la causa específica, aunque se invocan factores hereditarios, factores genéticos, factores ambientales, y ahí funciona un poco también la epigenética, y factores bioquímicos. O sea, se ha demostrado que hay serotonina y unas enzimas que están más elevadas en las plaquetas de algunos de estos niños. Es decir, hay varios factores, es multifactorial. Aunque no hay precisión específica para uno poder actuar desde el punto de vista prenatal y prevenirlo. Incluso hay familias que no tienen antecedentes de autismo y tienen un niño autista. Doctor, yo tengo una duda. ¿Esto es de nacimiento o se puede dar en alguna otra circunstancia? ¿Un niño ya grande le puede dar? Mire, el espectro autista es muy amplio. Y van desde los que tienen poquitísimas manifestaciones a los que tienen más manifestaciones. Si usted es un niño que tiene pocas manifestaciones, condiciona ambientalmente, entonces se pasa más de 2 horas en la televisión o en la computadora. No tiene otras actividades que lo distraigan, que socialicen. Entonces ese niño va a incidir en incrementar sus manifestaciones de autismo. Pero es de nacimiento. ¿Y qué recomienda a los papás que tienen un niño con autismo? Es la observación del desarrollo neuropsíquico. El pediatra tiene que seguir a un niño en el primer año de la vida. El pediatra puede perfectamente detectar cuando hay alteraciones en el desarrollo neuropsíquico, porque ya, repito, insisto en esto, mientras antes logremos detectar las manifestaciones, la expresión clínica, entonces menor va a ser el impacto en el intelecto y mejor va a ser la evolución y la calidad de vida del niño. No lo vamos a curar. Es una enfermedad que no se va a curar, pero no se va a deteriorar. Pero se puede mejorar, sobre todo. Correcto. Sí, yo por ejemplo, bueno, he escuchado que luego hay ciertos tabús sobre el autismo, sobre los niños autistas, porque luego, bueno, piensan que tienen tal vez el síndrome o que piensan, realmente el niño autista, yo tengo entendido que se puede desarrollar perfectamente bien en escuelas normales, tal vez como dice usted, con cierto tratamiento a tiempo, pero puede tener un desarrollo como cualquier otro niño. Es correcto. Entonces, eso sí lo he visto, y sobre todo entender de que no tiene que haber esa discriminación, porque luego también hay discriminación y hay pues solamente hay bullying, pero entender esa parte, el niño se desarrolla intelectualmente. Es más, tengo entendido que se cree que ciertos científicos de hace años y pintores de hace años que fueron genios, algunos fueron autistas. Correcto, porque precisamente en la búsqueda de los instrumentos hay que hacerlo. Por ejemplo, hay 2 cuestiones que son fundamentales. Primero, la familia no puede ir a la personalidad del niño autista. Hay que traer a la personalidad del niño autista a la familia. Hay que socializar al niño. Y la segunda cosa es que hay que identificar cuáles son los puntos importantes de desarrollo del niño. Y ahí han surgido esos pintores, esos escultores, famosísimos y genios con espectro autista. ¿Por qué? Porque se ha logrado desarrollar esa no estoy segura si leí que Einstein era autista, se consideraba. Se comenta, ¿verdad? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo los papás pueden tratar a su hijo con autismo en casa? ¿Cómo son los cuidados? ¿Cómo se les habla? ¿Qué actividades les puede poner? Porque es distinto en algunas ocasiones en cómo dirigirte a ellos. Claro. ¿Cómo sería la mejor? Mire, lo primero es que cuando se le comunica a una familia que tienen al niño autista, hay un duelo. El duelo tiene una serie de fases, como ustedes saben. Una de ellas es rechazo. Otra es absolutamente indiferencia. Ya una vez que uno logra eso, pues entonces lo que tiene que hacer es caracterizar al niño. Por eso hay que buscar ayuda especializada. Lo que tiene que hacer la familia es lo que decía, no
seguir la personalidad del niño, sino ir socializando al niño e incorporándolo progresivamente al quehacer familiar. Ese es el primero de todos, el núcleo familiar, el que logra avances significativos. En esa primera etapa, ya decía, mientras antes lo logremos, antes lo podemos caracterizar bien. Las muestras de cariño, besos, abrazos, todo eso son es primordiales. muy importante. El síndrome de Asperger Sí. es muy similar al autismo, Correcto, ¿verdad? correcto. Es muy similar, está dentro de los trastornos de espectro autista, hay como 6 o 7. Este se desarrolla un poquito más tarde, no es tan frecuente que el autismo, 1 por cada 155 en México. En el mundo se habla que el Asperger es 1 por cada 10.000, es decir, que afecta el lenguaje. Claro. Son personas que son muy repetitivas, hacen 1000 veces el mismo Movimiento. rompecabezas. Ok. No, Claro. más el movimiento está en el autismo, aunque todas estas tienen un denominador común, Ajá. que es trastornos en neurodesarrollo. Vaya. Vaya, Perfecto, doctor. qué Pues tema tan muchísimas gracias, de interesante, verdad. muchísimas gracias. por Interesante esclarecer tema, todas sobre estas todo dudas. porque sabemos que, como dice usted, pues es un síndrome que es bastante común y sabemos que pues seguramente hay personas que lo están viendo y que es de su conocimiento y seguramente han de tener algún conocido, algún familiar Claro. con este síndrome. Entonces es un tema que nunca hay que dejar por Así es, detrás. así es. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto. No hay por qué, un placer. Encantados de tenerlo aquí. Gracias a Regreso ustedes. Muchas sobre- gracias.